Hola nuevamente a todos. En el video anterior comenzamos a desarrollar los reguladores de voltaje, reguladores rectificadores de media onda y de onda completa. Lo haríamos en este nuevo video y lo vamos a hacer. Pero antes me hicieron una serie de consultas que las voy a tratar de explicar de esta manera. Me preguntaron, ¿podemos cambiar un sistema de media onda a un sistema de onda completa? Muy buena pregunta. Porque es muy común intentar cambiar, hoy hay en el mercado un sinnúmero de sistemas de iluminación, a LED, los sistemas de xenón. ¿Y qué sucede? Son para corriente directa. Cuando nosotros instalamos esos sistemas, una lámpara de xenón o una lámpara de LED en el farol delantero o faros accesorios apartes, tenemos que conectarlo a la batería, es decir, debemos de cambiar el cable que va hacia el switch que enciende las luces, sacarlo de la alimentación de corriente alterna y ponerlo en el cable que se energiza luego de poner la moto en contacto. Generalmente en las motos chinas el cable negro, pero varía, en Yamaha marrón y hay otros colores según las marcas de motos. Al darle ese consumo a la batería, el régimen de carga de media onda no alcanza para el consumo y nos agota la batería. Entonces sí se puede hacer y es muy fácil hacerlo. Como ustedes vieron, atrás en el pizarrón lo están viendo, el sistema de media onda, la bobina va una punta donde comienza el bobinado, va a masa y luego tiene una derivación que es la que enciende la luz y que también va al regulador, y el final de la bobina está colocado directamente al regulador. Pues bien, lo que debemos hacer es desconectar el alambre de masa, cortar el cable, que generalmente es el amarillo, el que está en la derivación, y ponerlo en el principio de la bobina, en ese alambre que hemos retirado de masa. De esa manera nos van a quedar los dos cables directamente al regulador, que debemos lógicamente de cambiarlo por un regulador de onda completa. La bobina va a quedar desligada de masa y toda la potencia de la bobina va a ir al regulador y a la batería. Pero acá tenemos que hacer una salvedad. Aquellos encendidos que yo les voy a mostrar, este tipo de encendidos que tiene solo este tipo de bobinas, ya viene calculado prácticamente para el consumo de la lámpara. ¿Cómo? Al pasarlo por la electrónica, ya les dije en el anterior video que esta bobina, si originalmente era de 50 o 60 vatios, se va a quedar le va a sacar por lo menos 10 vatios de potencia, nos va a resultar igual un poco corto. No si usamos una lámpara de LED que consume muy poco, y entonces no vamos a tener problema. Pero si queremos seguir usando una lámpara de filamento, una halógena, vamos a tener problema. Acá tenemos una bobina típica, lo que yo les explicaba, tenemos el conector, que es el que va a masa, tenemos la salida de la derivación acá y acá tenemos la salida de la punta de la bobina. Lo que tenemos que hacer es cortar el cable que está en la derivación y conectarlo en este que iba a masa, desligarlo de masa. Entonces nos van a quedar dos conductores, este y este. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, cuando tenemos este otro tipo de bobinado, ya ahí estamos más salvados, porque esto genera más. Este también, como verán, tenía acá una chapa que va a masa, por consiguiente es un sistema de media onda. Y lo único que tenemos que hacer es lo mismo, desconectar el cable que sale de la derivación y ese cable que salía de la derivación ponerlo al el inicio de la bobina. Y acá tenemos uno ya más actual, un bobinado en estrella más la bobina de alimentación, en donde estamos igual. Tenemos nosotros acá el cable verde, que luego en la punta del bobinado es este, que es el de masa, el cable verde, y ahí vemos que también está conectado el alambre donde se inicia el bobinado. Pues desconectamos ese alambrecito, cortamos el cable que va en el derivado, que es uno de estos, y lo ponemos ahí. Es muy sencillo hacerlo. Ahora, cuando tenemos este tipo de bobinados, ya les expliqué que vamos a tener menos potencia. Y si queremos usar la misma lámpara halógena que tiene la moto, nos vamos a quedar cortos.
Pero yo les voy a explicar ahora en el pizarrón que esta bobina se puede agrandar, se puede agregarle más núcleo, hacerla más alta y se puede rebobinar. Y esos tips se los voy a explicar ahora antes de empezar con el desarrollo de los reguladores rectificadores de onda completa. Ok, lo vuelvo a explicar ahora en el pizarrón. Acá tenemos claramente el sistema que está desde el video anterior puesto en la pizarra, cómo era el diagrama de un regulador de media onda, de un sistema de carga de la batería y de generación de electricidad de media onda. Pues bien, lo que tenemos que hacer es lo que yo dije anteriormente. Tenemos que este conductor retirarlo de masa, sacarlo, ese alambre, sacarlo de masa y cortarlo acá y llevarlo directamente desde la punta del bobinado al regulador. De esta manera nos va a quedar el bobinado desligado de masa. Eso lo hacemos para saber, ya explicamos que si es de media onda lo que tenemos que hacer es probar si hay corriente de cualquiera de los dos conductores a masa. En este caso no va a haber corriente porque hemos desligado el bobinado de masa, entonces vamos a tener que cambiar. Ojo, que eso estaba hecho para un regulador de media onda, ahora vamos a tener que poner un regulador de onda completa, ¿verdad? Bueno, y eliminamos la lámpara, es decir, la conexión que teníamos hacia ese conductor, hacia ese cable, porque lógicamente ahora la luz va a ir conectada a la batería directamente del cable que se energiza cuando ponemos en contacto. Pero vamos a tener, si el sistema es antiguo o es de los primeros que venían en 12 volt, vamos a tener un problema con el área donde va envuelto el alambre. Está calculada para más o menos el consumo que tenía la moto y, como yo les dije, al pasarlo por el regulador tenemos una pérdida de vatios. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarle mayor cantidad de chapas, dejarlo más ancho el núcleo. De esa manera vamos a tener un núcleo mayor. Porcentualmente se aumentan los vatios. Si nosotros pudiéramos meter el doble de núcleo, tendríamos el doble de vatios. Si ella generaba 60, nos iríamos a 120. Es imposible porque no hay espacio dentro del volante como para poner una más alta. Pero sí podemos llevarlo de repente a unos 80 vatios. Ahora, acá voy a hablar un poco del bobinado, porque ya estarán pensando, ¿y cuántas vueltas le doy? Bueno, miren, la cantidad de alambre en cobre pesado en gramos se calcula para una bobina. Se calcula en base a la potencia magnética que recibe el núcleo y al área que tiene la bobina, que recibe esos campos, ¿verdad?, de imán. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Tenemos dos formas de hacerlo. Acá tenemos que improvisar, tenemos que hacer esos tips caseros, eso que a mí me gusta tanto. Acá lo que hacemos, luego de tener un núcleo agrandado con mayor cantidad de chapas, lo que hacemos es darle 30 o 40 vueltas con alambre. Puede ser el mismo alambre que sacamos de la bobina. Armar el bobinado, prender la moto y ver. La prendemos a 1500, 2000 vueltas nada más y ver ahí qué voltaje da. Entonces después hacemos una regla de 3. Es decir, si nosotros le dimos 30 vueltas, ¿no?, y nos genera 3 volts, ¿verdad? Entonces queremos saber cuántas vueltas necesitamos, o sea, este es el voltaje, estas son las vueltas. Si nosotros queremos saber cuántas vueltas tenemos, bueno, vamos a poner 12 volt, que es lo que queremos, y acá nos va a quedar X. Esto es una regla de 3, se hace muy fácil, se multiplica 12 por 30, ¿verdad?, y se divide entre 3. Y eso les va a dar la cantidad de vueltas que tienen que darle al bobinado. Miren qué interesante. En este caso no hay que poner también un poco más de gramos de alambre, o sea, hacerlo de un alambre un poco más grueso que el que tenía, un poquito más grueso que el que tenía. Acá doy pie a otro tema. Muchos me preguntan, ¿puedo hacer mi moto de 6 volt, 12 volt? Ya lo hicimos un video con una X, pero lo hicimos con una bobina que ya viene hecha y que está calculada. Entonces, ¿cómo hago si quiero hacer algo casero? Lo que me gusta. Pues bien, agarro el núcleo ese que trae original, le cuento las vueltas y le pongo el doble. Y con eso ya voy a tener los 12 volt. Ahora,
el alambre va a tener que ser un poco más fino porque tiene que pesar lo mismo en gramo que lo que tenía cuando era 6 volt. Ahora, en el caso que agrandemos el núcleo, bueno, no vamos a tener más remedio que hacer eso, dar una cantidad de vueltas, ponerlo, ver cuánto da, hacer esta regla de 3 y entonces ahí tenemos el cálculo de la cantidad de vueltas. La cantidad de alambre, bueno, tiene que ser un poco intuitiva porque ya eso es otro cálculo que hay que hacer, que es más de ingeniero en electricidad, y bueno, eso no de hecho yo lo tengo en algún lado, pero digo, ya son cosas más complicadas. Yo les aseguro que les va a quedar bien de esa manera. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de onda completa? Pues bien, cuando los volantes giran y los imanes norte-sur van pasando por el silicio, el núcleo del bobinado, van produciendo pulsos de corriente alterna, que se van alternando entre positivos y negativos. Pues bien, cuando hablamos de media onda, aquí tenemos la onda, lo que sería positivo, negativo, el regulador solamente trabaja sobre los picos positivos, es decir, trabaja solamente con media onda. Mientras que en este sistema, donde la bobina no va a tierra, se usa todas las ondas sinusoidales que generan para aprovechar el 100% del bobinado. Hay un poco de pérdida porque, como dijimos, la parte electrónica siempre se come algo de voltaje y entonces una bobina que en el sistema anterior genera 100 vatios, a lo mejor en este sistema genera 90. Pero bueno, no viene al caso porque hoy se pueden sobredimensionar, como ya vimos, para no tener nunca falta de energía en todos los accesorios que hoy en día cada vez tienen más las motos. Volviendo a este tema. Acá vamos a ver que hay dos cables y esto es lo más típico, pero también están apareciendo los sistemas que se les llaman trifásicos, pero que no cambia para nada. Es sencillamente una configuración de cómo van conectadas las bobinas. Acá tenemos una sola bobina, grande tal vez, en donde le salen solo dos cables. De esta otra manera van de esta forma, entonces se produce corriente así, se produce corriente así, se produce corriente así, continuamente, y eso favorece un poco más, tiene mayor ganancia, se le llama este tipo de bobinados. Acá tenemos un bobinado precisamente que tiene 3 cables amarillos, tiene el sistema de conexión que yo les decía. Mientras que este otro sistema, las dos son de generación, son solo dos, están en serie como quien pone una pila una detrás de la otra y tiene solo 2 cables amarillos, pero sigue siendo de onda completa. Lógicamente el bobinado en estrella genera más. Los reguladores, vuelvo a repetir, son todos iguales. Se diferencian solamente en la potencia que tienen que controlar. Ahora ya sé, me van a preguntar, en los que son monofásicos, que solamente les llega 2 cables, tienen 2 cables amarillos generalmente, o a veces amarillo y rosado, pero bueno, 2 cables de corriente alterna, un verde, generalmente que es masa, y un rojo, que es el que carga la batería. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué hay algunos que tienen un 5.º cable? Miren, es muy sencillo, son totalmente compatibles entre sí. El regulador necesita una referencia del voltaje que tiene la batería. Algunos reguladores toman esa referencia internamente, es decir, ellos miden en el mismo cable de salida a cuánto está la batería y de esa manera regulan. Los que tienen un 5.º cable, o si fuera trifásico, un 6.º cable, lo que hace es que ese cable, que generalmente es negro, va a la instalación de la moto luego del switch de poner en contacto. Cuando nosotros ponemos en contacto, toma referencia del voltaje que hay en la instalación y entonces mide ahí cuánto hay de voltaje y en virtud de eso es lo que regula. Que si nosotros vamos a dejar varios meses la moto
sin usar, en el sistema que no tiene ese cable, es decir, en un regulador que sería solamente de 4 cables, si fuera trifásico, de 5 cables, acá tenemos uno. Acá tenemos un ejemplo de uno monofásico, son estos dos del medio, y solo de 4 cables. Este regulador, si nosotros vamos a dejar mucho tiempo la moto sin usarla, puede aparecer el problema de que se nos descargue la batería. ¿Por qué? Porque él toma la referencia del mismo cable que carga y es un mínimo consumo, pero que de a poquito se la va llevando. En cambio, los reguladores que tienen ese cable negro que toma de la instalación recién usan ese poquito de corriente cuando se pone en contacto el switch. Entonces no tienen problema, podemos dejar la moto un año que no va a haber ningún tipo de consumo desde la batería. Hay un refrán que dice que no todo está escrito en piedra. Pues bien, últimamente hemos entrado a ver en algunas motos unos reguladores que tienen un cable extra que generalmente es rojo con una raya blanca, el cual se usa para encender la luz delantera. Es de corriente directa, es positivo. En el momento que encendemos la moto, enciende la luz delantera. Esto nos puede llevar a una duda respecto al sistema que tiene la moto, porque podemos confundir de que estamos ante una moto que tiene el sistema de media onda y en realidad no, tiene onda completa, pero con este sistema que no sé bien exactamente por qué lo están utilizando, pero bueno, yo me imagino que eso es para aquellas motos que tienen la luz delantera sin llave, es el que prende en cuanto prende el motor, no tiene nada más que corta y larga, y entonces es una forma de que cuando le vamos a dar al starter no esté la luz delantera ya prendida, energizándose de la batería, esté consumiendo y eso debilite la fuerza del starter. Entonces de esta manera le va la corriente directa después que encendemos el motor. Como ven, estos sistemas de generación de las motos se han vuelto muy sencillos con respecto a lo que era antes. Ven que se resume a solo 2 sistemas, de media onda y onda completa. Ahora, todos los problemas se resumen a que el bobinado se quemó, dejó de generar y con la lamparita ya encontramos todas las fallas. No, no es así. Evidentemente aparecen muchas circunstancias, muchos casos en los que tenemos que buscar a ver qué es lo que pasa, por qué la batería no carga, que en definitiva es lo que necesitamos, que la batería esté cargada. La experiencia en el taller es fundamental, pero yo siempre digo que si sabemos cómo funcionan las cosas es más fácil encontrar los problemas. Entonces yo les voy a tirar algunos problemas comunes que entran a veces al taller. Y vamos a empezar por el bobinado. Llega un cliente y nos dice: me cambiaron todo, bobinado, me cambiaron regulador, y la moto sigue sin cargar. Miren lo que sucede. Muchas veces el mecánico o el mismo cliente de la moto va con una estrella, un bobinado, que realmente está quemado, que bueno, a simple vista lo ve, que hay alambres que están de un color oscuro, marrón, que denota que han tenido temperatura. Bueno, está estropeado el bobinado. Y sabemos que tiene que ser del mismo diámetro, por la distancia que tiene que haber de cada núcleo de la bobina al volante. Pero a veces hasta le dicen: mire, ¿por qué no lleva este que es de 8? El suyo es de 6 bobinas, pero este de 8 le va a andar bien porque hasta le va a generar más. Es increíble, pero son comentarios que yo lo he escuchado, que me lo han dicho. ¿Qué pasa? Por tanta cantidad de bobinas como hayan en la vuelta, son la cantidad de imanes que tiene el volante. Si nosotros vamos a cambiar, necesariamente tendrá que ser uno de 6 bobinas, igual al que llevamos, porque si traemos uno de 8 o uno de 4, no van a coincidir los imanes con cada bobina, entonces entre ellas se van a contrarrestar. Va a haber una que genere y la otra que resta. ¿Por qué? Porque generan polaridades iguales y se terminan contrarrestando. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer cuando cambiamos bobinado es que sean de la misma cantidad de bobinas. Miren, uno tiene también cierta intuición y conocimiento y uno ve y conoce el deterioro que van sufriendo algunas piezas con el correr de los años. Cuando viene una moto al taller que no genera y probamos con una lamparita y efectivamente no sale corriente del magneto y desarmamos y lo vemos impecable, lo primero que tenemos que hacer es ver la cantidad de imanes que tiene el volante. Ya sé, no se ven los imanes hoy en día por cómo son los volantes, pero con una hojita de sierra los vamos recorriendo todo alrededor y ahí detectamos cuántos imanes tiene. Entonces corroboramos que tenga tantos imanes como bobinas tenga el estator. Eso es lo primero. Pero a veces también aparece otro problema, que cambiamos el estator, vamos, lo compramos, corroboramos que sea igual, que tenga la misma cantidad de bobina, venimos, lo colocamos y no queda cargando. Pero ahí cuando medimos con la lamparita nos damos cuenta de que no es a lo mejor de onda completa, que es lo que precisamos. Es de media onda, son idénticos, la misma cantidad de bobinas, el mismo diámetro, pero cuando probamos con la lamparita vemos que genera desde masa, o sea que cada uno de los terminales a masa. De esa manera nos va a dar un régimen muy pobre, prácticamente nada de carga, que no va a alcanzar para el consumo. En cuanto a los reguladores, también aquí tenemos que tener algo de experiencia, saber reconocer cuál es un regulador de media onda y uno de onda completa y saber si la moto lleva onda completa o lleva de media onda, porque a veces se da que cambian reguladores y van y piden un regulador para la moto y bueno, y el que está al frente del comercio le da un regulador, tampoco ellos son mecánicos y a veces no pueden saber cada marca y cada tipo de moto qué regulador lleva. Y entonces las fichas coinciden, vienen y los colocan y resulta que ponen uno de media onda donde debería llevar de onda completa. Bueno, esas cosas también suceden. Pero hay otro tipo de problemas que suceden a veces. Yo les dije que los reguladores sean de 4 o sean de 5 cables, hablando de monofásicos, son compatibles entre ellos. Bueno, pero aquí hay que tener cuidado, porque si nosotros tenemos instalado en la moto de origen un regulador de 5 cables, compramos uno de 4, no hay ningún problema porque, como les dije, en el mismo cable que carga la batería, él reconoce el voltaje y de esa manera regula. Entonces lo ponemos y no tenemos nada para hacer. ¿Qué pasa a la inversa? Cuando tenemos un regulador que es de 5 cables y en la moto la instalación es solo de 4. Bueno, acá nos va a sobrar ese cable negro. Acá tenemos dos opciones. Una de ellas, la más sencilla, es unir el cable negro con el rojo y de esa manera nos va a quedar un regulador de 4 cables. La otra es fijarse, encontrar dónde tenemos 12 volt después del switcher, después de dar contacto, que puede ser en el relé de las luces de giro, puede ser en el bulbo de luz trasera de freno, puede ser en el claxon, bueno, donde tengamos 12 volt y de ahí sacamos y conectamos el cable negro. Pero son cosas que hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros ponemos un regulador de 5 cables donde iba uno de 4 y prendemos la moto y vamos a ver que carga, y carga muy bien, sí, más que bien, no regula. La parte reguladora queda anulada al no conectar el cable negro, solo rectifica. Entonces al poco rato esa batería podrá tener 15, 16, 17, 20 volt, empezará a hervir, se estropeará la batería, pero lo que es peor, aquellas cosas que tengan electrónica no van a soportar el exceso de voltaje. No quisiera saber de que fuera una moto con una unidad de control de inyección. Bueno, el costo va a ser mucho más caro que no haber conseguido el regulador de ella o no tener los conocimientos como para haber puesto un regulador y haberlo conectado apropiadamente. Otro tema es con las baterías. ¿Cuántas veces nos llega un cliente al taller y nos dice de mañana no puedo encender la moto con el starter? Dice, solo me enciende con el pedal de arranque, pero después durante el día la moto enciende bien, no tiene problema. Hay algo que me está descargando la batería, que yo la dejo y un día para el otro la batería se descarga, tiene algo en la instalación. Bueno, acá no siempre es un problema de consumo en la instalación.
Las baterías tienen placas. Las placas llevan un compuesto químico que son los que hacen la retención de los electrones. Esos compuestos se van decantando, se van aflojando, se van cayendo para el fondo de la batería y muchas veces empiezan a hacer contacto entre placa y placa. Como son conductores, ellos mismos se encargan de hacer la conducción y descargar la batería. Entonces muchas veces sucede que es la propia batería que carga, que tampoco va a cargar con el amperaje que tiene, porque parte del amperaje es esa sustancia que se ha ido decantando, por consiguiente también baja la capacidad de la batería, no del voltaje, que lo va a tener perfectamente, pero no de la cantidad de corriente que puede entregar ante un consumo alto. El tema está en que eso es muy fácil. Lo que hacemos es, una vez cargada la batería, le desconectamos los bornes y al otro día de mañana la probamos a ver si tiene el voltaje y probamos a darle con el starter. Y bueno, y si vemos que la batería está bien, que no está ahí el problema, basta con probar con un pequeño amperímetro en el borne positivo a ver si hay consumo, y si no tenemos un amperímetro, una lamparita de tablero y cuando la moto está sin contacto, y desconectamos el borne positivo, intercalamos la lamparita y no puede encenderse para nada. Si se enciende es que hay una descarga, hay una pérdida de corriente en algún lado de la instalación que tendremos que buscarla. Y tendríamos que ir primero que nada al regulador, que muchas veces entran en pérdida y son los que también nos descargan la batería. Son pequeños tips que les estoy dando, de los cuales hay mucho, pero lo importante fue lo anterior, lo que vimos en el pizarrón, lo que explicamos anteriormente, que es cómo funcionan los sistemas y que son fáciles de solucionar. Es mucho más fácil que la parte de los encendidos electrónicos. Así que espero que les haya gustado este video y esta vez esperé hasta el final para decirles que se suscriban, que es muy importante, siempre les digo, para mí. De esas suscripciones va a depender de que yo pueda seguir haciendo estos videos. Así que muchas gracias y será hasta el próximo video.